tardes a todos y creo que muy a las 12 en punto hora Colombia vamos a dar inicio con este segundo día del seminario iberoamericano sobre prácticas de prevención, detección e intervención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Nos place contarles que en este momento tenemos 554 personas inscritas que participan de este seminario de 17 países. De verdad que estamos muy contentos de darles la bienvenida a este segundo día académico y queremos agradecerle a todas las personas que han seguido esta transmisión en las diferentes plataformas digitales que lo estamos realizando. Hoy tenemos un número de más de 280 personas conectadas a través de esta plataforma de Zoom y quienes en este momento nos siguen a través del YouTube Live de la Fundación FAN Medellín. Queremos recordarles que desde el día de ayer y hasta el próximo viernes van a participar como expositores en este seminario internacional expertos representantes de diversas organizaciones e instituciones de España, Colombia, Chile y México. Agradecemos de una manera muy especial a las gestoras de este seminario, a quienes llevaron a cabo esta gran alianza para poder llegar hasta todos ustedes y poder hacer que este seminario llegara, como lo conté hace un par de minutos, a cerca de 17 países. Un saludo muy especial para la doctora Luz Amalia Botero Montoya, que es la directora de la Fundación FAN en la ciudad de Medellín, en Colombia, y a Ana Yancy Varas, directora general de Early Institute de México. También queremos realizar una mención muy especial a todos estos invitados que nos van a acompañar como panelistas desde el día de ayer, que nos empezaron a acompañar desde ayer y que nos acompañarán en este recorrido hasta el próximo viernes. Un saludo muy especial para el ilustrísimo señor don Tomás Luis Martín Rodríguez, magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, miembro del Grupo de Sociología de la Infancia y Adolescencia, GSIA. Un saludo también para el señor Iván Zamora Zapata, director de Paicaví, Chile, institución no gubernamental cuya misión es la promoción, protección y defensa de la infancia en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños. La doctora Abigail Casas, médica pediatra, maestra en ciencias e investigadora en ciencias en el Instituto Nacional de Pediatría de México y consejera de la Sociedad Internacional para la Prevención de Abuso y Negligencia Infantil. Y también un saludo igual de especial para la doctora Brigitte de Hulsters, encargada del Parenting for Lifelong Health para la difusión en la región de las Américas. De esta manera también enviamos nuestro abrazo a todos ustedes, quienes muy juiciosos se han conectado y están comprometidos con este seminario que llevamos hasta todos ustedes. Queremos contarles que antes de dar paso a la primera ponencia que vamos a tener en el día de hoy, queremos pedirles que todas las dudas, inquietudes que pues, vayan surgiendo en la medida en que va avanzando la ponencia, nos las pueden ir enviando a través del chat que tenemos de esta transmisión en el Zoom, y quienes tienen la oportunidad de seguirnos a través del YouTube Live también pueden hacerlo a través de los comentarios. De esta manera, una vez finalizada la ponencia, tendremos ese tiempo para resolver sus inquietudes y poder tenerlas organizadas de una manera mucho más ágil. Entonces, queremos de nuevo darle las gracias y sin más preámbulos, vamos entonces a dar inicio a esta ponencia que tenemos en el día de hoy. Queremos enviarles un saludo muy especial a Abraham Madero, director ejecutivo de Early Institute, y al maestro Cándido Pérez, investigador de la misma institución. Abraham Madero es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, España. Cuenta con estudios de Derecho comparado por la Universidad de Michigan en los Estados Unidos. Maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Panamericana y actualmente candidato al grado de doctor en Derecho por la misma sede universitaria. Cándido Pérez es licenciado en Comunicación por la Universidad Anáhuac, México, es máster en Dirección de Comunicación por la Universidad de Barcelona y la Escuela Superior de Relaciones Públicas, candidato a doctor en Gestión Estratégica y Política de Desarrollo por la Universidad de Anáhuac, México. Ambos
desarrollarán el tema de prevención de la violencia sexual infantil desde el enfoque de la comunidad de conocimiento y práctica Alumbra México. Para ellos un saludo muy especial y en este momento les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Viviana, y evidentemente a todas las personas que se están sumando. Alcanzamos a ver ya el número de participantes de 342, al menos en esta plataforma, cosa que nos complace y lo asumimos con una enorme gratitud y responsabilidad a la distancia en esta plataforma en la que evidentemente todos estamos aprendiendo a compartir, pero no por ello no nos detiene el poder, como desde ayer dimos inicio, a organizar un seminario desde varias latitudes. Para eso un agradecimiento obviamente a las instituciones que han hecho posible esto, a FAN, a la Fundación FAN de Colombia, desde luego a los colegas de España, la gente de Chile. Muchísimas gracias a todas y todos los que también se están sumando a esta transmisión. Pues va, sin mayor preámbulo, el día de hoy tenemos el enfoque en el caso de México y hemos preparado una presentación destinado para brindar, al menos desde la perspectiva de lo que pasa en nuestro país, desde México, y lo que hemos hecho desde esta iniciativa, que vamos a tener la oportunidad de explicarles de lo que ha sido la iniciativa de Alumbra en nuestro país, aprovechar el espacio de esta hora, lo más que se pueda, para brindarles un contexto general sobre el panorama de la violencia sexual infantil desde el caso de México. En un primer momento vamos a brindarles, sin ánimo de abrumarlos con estadísticas ni de información, que mucha de ella ya la hemos compartido y es pública, pero sí tratar de brindar un estatus actual de la situación en México, de los principales avances, los retos que vemos y desde luego desde la perspectiva que hemos enfocado desde este programa de prevención que denominamos Alumbra. Sin más preámbulo, si me permites, Cándido, presentarte para que puedas dar la primera parte de la situación en cuanto a la información pública disponible en nuestro país. Gracias, Abraham. Gracias también a pues quienes hacen posible este evento, tanto quienes participan en él o quienes están dando alguna ponencia y evidentemente pues a las instituciones que lo organizaron. Como comentaba Abraham, pues nuestra intención no es abrumarles con datos, simplemente es tanto para las personas que nos acompañan de México como para aquellos que nos acompañan de otros países, que tengan una idea más o menos general de cómo es la situación de la violencia sexual infantil en nuestro país a partir de algunos indicadores específicos. Y aquí no voy a extenderme mucho, voy a mostrarles algunos de ellos y cuáles son las principales conclusiones que nosotros desde Early Institute observamos a partir de los mismos. Lo primero que ven aquí en pantalla es, pues, evidentemente todos los datos son datos preocupantes. El primero de ellos, 1 de cada 10 mujeres reportaban haber sufrido alguna forma de violencia antes de los 15 años. Este dato se obtiene a través de encuestas que son encuestas nacionales y como de hecho quienes pudieron estar en la ponencia del día de ayer de la doctora Abigail Casas, este tipo de encuestas pues son una herramienta muy importante porque a veces los demás datos solamente nos hablan de la punta del iceberg, como comentaba ayer la doctora. Estos datos son un poco más el reflejo real de lo que está sucediendo. En el caso de las mujeres tenemos este primer dato. Desgraciadamente no conocemos en la misma dimensión qué sucede con los hombres porque solamente se ha recogido el dato nacional de las mujeres. También sabemos, por ejemplo, que el 85% de los delitos no se denuncia o no se abre una carpeta de investigación. Esto nos habla de esto que comúnmente se llama la cifra negra, que es pues, no otra cosa más que todo aquello que no estamos conociendo precisamente a través de los datos de las fuentes administrativas. Lo que sí conocemos son delitos sexuales. ¿Cuántos delitos sexuales ocurren en México? La cantidad, evidentemente somos un país muy grande, pero es una cantidad muy, muy significativa, más de 50,000 delitos. Estos todos son datos de 2019, salvo algunas puntualizaciones que haré. Y de ellos, el 44% son delitos de abuso sexual.
Es decir, dentro de delitos sexuales hay otros delitos, como por ejemplo en México existe violación, también, por ejemplo, de hecho en violación existe una diferencia, violación simple, violación equiparada, bueno, existen diversos delitos que podrían estarse considerando aquí, por ejemplo, también acoso, es decir, ya abordará más adelante un poquito, Abraham, la complejidad que existe en nuestro país respecto a los delitos que ocurren. Un dato que quisimos también mostrarles es que los delitos sexuales, desgraciadamente, desde que nosotros empezamos a obtener estos datos, no han dejado de aumentar. Aquí hacemos el énfasis de 26.187 delitos que han ocurrido hasta junio del 2020, contando desde enero hasta junio, y si los comparamos con los que ocurrieron en junio, entre enero y junio del 2015, hay un aumento del 64%. Es un aumento evidentemente muy considerable. Otra parte muy importante para nosotros es mostrar la violencia sexual infantil relacionada con algunas otras problemáticas de las cuales se obtiene información, pero que desgraciadamente no son registradas como un abuso sexual, pero que muchas de ellas sabemos que hubo un abuso. Por ejemplo, hablamos de 200 víctimas de trata de personas, 97 víctimas de feminicidio, 90 víctimas de rapto, todos estos datos de menores de edad. Y también una cifra que pues nos deja ver el nivel de violencia que existe en nuestro país, no solamente hacia la población en general, sino también hacia los niños y niñas, y donde, como nosotros hemos podido constatar, hay muchos casos en donde previo al homicidio hubo algún tipo de abuso o de violencia sexual, pues el resultado son 6 niños y niñas víctimas cada día de un homicidio. Ese es el primer enfoque. El segundo enfoque que hemos estudiado desde Alumbra es el enfoque de salud pública. Aquí los datos, dependemos un poco de los datos que nos dé, en este caso, la Secretaría de Salud, y nos dan también indicadores muy relevantes. Uno de ellos, por ejemplo, los casos que se registran por maltrato, 464, y los casos concretos de abuso sexual son 281. Esos son registros como tal donde se menciona abuso sexual. De estos, de los casos de abuso sexual infantil, 84% son de niñas, ¿no? Entonces, en ese indicador en particular, sí vemos un registro evidentemente más significativo para el caso de las mujeres. Pero también, al igual que hicimos con delitos, hemos tratado de explorar algunos otros indicadores. En el caso de salud pública se deben verificar indicadores, por ejemplo, como el número de nacimientos o la incidencia de nacimientos en aquellas madres que son menores de edad, sobre todo aquellas que están en la edad comprendida entre 10 y 14 años, ¿no? Muchos de estos casos, como se conoce en la literatura, pueden estar relacionados a una situación de violencia sexual infantil. No podemos, en el caso de los nacimientos de madres, no podemos afirmar que efectivamente ocurrió, pero es un indicador que prende un foco rojo, digamos así. Lo mismo ocurre con los egresos hospitalarios por infecciones de transmisión sexual, 774, 630 suicidios de menores de edad, 36% de ellos mujeres. Aquí el porcentaje, de hecho, mayor son los hombres. El tema del suicidio también no abordaremos más a fondo, pero sabemos que el suicidio en menores de edad muchas veces se ha visto en la literatura que puede estar relacionado con un tema de abuso. No podemos nosotros nuevamente hacer una afirmación de que hay una causa y una consecuencia, evidentemente, pero son focos rojos. Y finalmente también hemos visto los datos de egresos por hemorragias vaginales que están relacionadas también pueden estar relacionados a un tipo de abuso. Y bueno, también quisimos, además de darles una visión un poquito general en donde obtenemos básicamente una conclusión de que la violencia sexual infantil es parte de un contexto de violencia hacia la infancia en México. Y la segunda es que tenemos aún muchas deficiencias, aunque tenemos muchos datos, tenemos muchas deficiencias para encontrar datos de más valor, y una de las cuestiones que se hablaban ayer de empezar a hacer más correlaciones entre diferentes fuentes y diferentes tipos de datos.
también quisimos, y ahí le voy a dar pie a la participación de Abraham, mostrarles algunos de los avances que ha habido, que consideramos que han ocurrido en México, y posteriormente algunos de los retos que nosotros observamos. Abraham, por favor. Sí, muchas gracias, Candio. Sí, pues más allá de las cifras que evidentemente son y pudieran ser coincidentes, ya nos lo mostraba ayer la doctora Abigail Casas, con la perspectiva al menos desde la parte de la región de América Latina, que ha sido, al menos en las fuentes disponibles y en la investigación que se ha generado, pues una constante, ¿no? Tanto en el enfoque que bien me apuntaba Cándido, el enfoque de las cifras que directamente tienen que ver con la incidencia delictiva en contra de niñas y adolescentes, específicamente la violencia sexual, así como el enfoque de salud pública. Pero más allá de eso, evidentemente en nuestro país, que también es una constante que se ha presentado en otros países de la región, pues observamos que al menos en los últimos 6 años, en la última década, si lo podríamos englobar en un periodo, sí ha existido un andamiaje legal, al menos se han hecho algunos avances. No quisiéramos afirmar que han sido completos, sino se ha dado apenas un paso en crear ciertas condiciones de carácter legal, legislativo, administrativo, para empezar a mejorar los sistemas de protección de niñas y adolescentes. En el caso mexicano, la ley de niñez pues es una ley joven, es una ley que incluso me podría atrever a afirmar que es una ley que llegó tarde para el contexto del crecimiento y la tasa de población de niñas y adolescentes que tenemos en el país, pero que desde 2014 ha de alguna manera configurado un primer parámetro hacia la protección de los derechos de la niñez. Evidentemente, el reto dentro de esta parte que hoy contamos en México, dentro del primer marco legal, al menos desde la letra de la ley, es poder dotar de facultades, de presupuesto y sobre todo de hacer en la práctica que las instituciones que coordinan y aplican esta legislación puedan tener las herramientas suficientes para generar políticas públicas concretas, certeras, medibles. Otro de los avances, aunque sea de manera incipiente, pero que se ha podido observar en diversos estados de la República, por ahí mencionaba Cándido, en México es uno de los países más extensos de la región de América Latina. Y con ello una ventaja, pero también una enorme razón de la complejidad de abarcar también una política pública integral en el tema. Tan solo en el tema de la tipificación de los delitos, pues tenemos que algunas entidades de la República en México han empezado ya a darse la tarea de tipificar conductas que son una realidad. Estamos hablando del ciberacoso, del sexting, del grooming, pero a la par, pues este avance legislativo no se ha presentado de manera uniforme ni en el ámbito federal ni en todos los estados de la República. Asimismo, también hay que destacar que diversas voces, sobre todo de la sociedad civil, pero también de varios actores del ámbito legislativo, han ya hecho patente, ya con iniciativas en concreto en nuestro país, para al menos avanzar en cuanto a lo que se refiere a la no prescripción de los delitos de carácter sexual, que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Cándido, con la famosa cifra negra. Estamos ante un tema oscuro, un tema complejo, que poco llega a las procuradurías y por desgracia mucho llega a los hospitales. Así el tamaño del problema y justo parte de la no justiciabilidad que existe en el tema de la violencia sexual se refiere a que estos delitos pues prescriben y tienen un ámbito temporal para poder denunciar. Muchas veces las víctimas hablan, salen a la luz pasado ya la etapa de su infancia, de su adolescencia, lo sabemos por casos alrededor de todo el mundo, y es en la etapa adulta en la que se presentan las primeras necesidades de denuncia del tema. En México ya hay algunas iniciativas para la no prescripción de los delitos. En algunas entidades de la República, Yucatán en concreto, que algunos colegas nos da mucho gusto que están conectados de esa región, han logrado justamente en su legislación local que los delitos no prescriban, concretamente las formas de violencia sexual, el abuso sexual que está tipificado ahí. Y son avances que, aunque parecieran periféricos, nos hablan ya de una necesidad de ir revisando de manera integral al menos toda la parte de la conformación de políticas públicas. Vamos a la siguiente, por favor. Y no por menos importante, en nuestro país, colegas, se presenta también
un avance que vamos a destacar, que es en el tema de la generación de la información. Sin lugar a dudas, las instituciones, porque no podemos hablar de todo el gobierno, ¿no? No podemos generalizar, pero dentro del gobierno, como en todos los países, hay áreas que durante las últimas décadas se han venido especializando, han venido formando cuadros de investigadores, de especialistas. Me permito nuevamente nombrar a la doctora Abigail Casas, que además es una aliada de primer nivel y es una investigadora del Instituto Nacional de Pediatría. Y justo lo que hemos observado en México es que hay áreas como la División Científica de la Guardia Nacional, que es la policía cibernética del país, el Instituto Nacional de Pediatría, algunas áreas generadoras de información en el ámbito de salud, en el ámbito de justicia, han venido especializando la sistematización de información, que aunque mucho falta por recorrer, sí observamos que hay una tendencia hacia generar más especialización. Y eso sin duda es un avance que en nuestro país tenemos que reconocer, todavía no inacabado desde luego, pero sí como algo relevante. Y la sociedad civil, que me parece que la prueba de que es la sociedad civil son las organizaciones, los liderazgos a lo largo del continente y me atrevería a decir de todo el mundo, quienes están justamente llevando a cabo las prácticas no de hoy, sino de décadas atrás. Estamos hablando de 30, 20, 15 años que han desarrollado prácticas concretas de prevención. México tiene afortunadamente una sociedad civil no muy amplia, pero con una fuerte presencia concretamente en los temas y experiencia en los temas de prevención de violencia sexual infantil. Obviamente, la parte de los avances tienen que contrarrestarse con los retos que enfrentamos y que nosotros advertimos en 2018, que nos dimos a la tarea de crear un diagnóstico y darle forma a esta comunidad de práctica y de conocimiento que se llama Alumbra. Nosotros partimos de algunas premisas y observábamos algunas situaciones que nos parece importante compartirles a propósito de esta perspectiva del caso México. En primer lugar, lo que observamos es que los actores clave, háblese las instituciones generadoras de información, la propia sociedad civil, los investigadores, en realidad no había una alineación entre sí y había distintos niveles de información. Algunas instituciones, incluso en el caso mexicano, usaban algunas cifras no necesariamente validadas para referirse al comportamiento de la violencia sexual en nuestro país. En algunas campañas de comunicación se hablaba de otras. Y esto lo que nos reflejaba es que evidentemente había la necesidad de poner en la mesa y justificar la importancia de alinear a los actores entre sí en torno a ciertos parámetros que nos permitan actuar con mayor orden desde nuestra trinchera. Esto mucho tiene que ver con el poco intercambio y el diálogo que muchas veces, no por una cuestión negativa, sino por la lógica de las distintas agendas que perviven entre los actores, háblese sociedad civil, investigadores, hay poco intercambio, hay poco diálogo y por lo mismo se generan visiones distintas en un ámbito como el de la violencia que requiere desde luego, por su gravedad, visiones integradas. Damos a la siguiente, por favor, Cándido. Y pues básicamente me voy directo al punto 4, ¿no? En la parte del andamiaje institucional ya lo hemos referido. En el punto 4 lo que advertíamos es que hay fuentes dispersas de información, que creo que eso nos pasa no solamente en México, me atrevería a decir, sino que para poder entender el fenómeno tenemos que acudir al fenómeno, a las fuentes de salud, a las fuentes de violencia, a lo que nos dicen los órganos que se encargan de medir la estadística sociodemográfica y prácticamente se vuelve muy complejo dimensionar el tamaño del problema. Tan solo por poner un ejemplo, los datos de los delitos en México siguen sin mostrarnos cuántos de ellos son cometidos en contra de menores de edad, específicamente para el rubro de delitos sexuales. Este tema que pareciera un tecnicismo es realmente un problema para poder dimensionar el problema real que se enfrenta en nuestro país. Y en el punto 5, como reto, desde luego lo veníamos mencionando de alguna manera, es la complejidad del marco legal. Entre la ausencia de legislación, pero también en algunos casos la sobreregulación, lo que hemos observado en el tema de violencia sexual es que existe pues, si me permiten la expresión, una gran disparidad de legislaciones que no necesariamente se encuentran alineadas
ni homologadas entre sí. A este escenario nos enfrentamos en 2018 y justo si nos damos a la siguiente, por favor, Cándido, nos dimos a la tarea de crear esta iniciativa que hemos en algunos puntos ya compartido con algunos de los colegas, que denominamos Alumbra. Y Alumbra nace justamente como un primer espacio, una aproximación, un intento desde México de poder crear y reunir en una misma mesa en torno a una comunidad de conocimiento y práctica. Ahorita vamos a hablar de ellas, aunque sea de manera breve, a todos quienes estamos involucrados en la atención del problema. Es un reto, desde luego, de enormes dimensiones, por la complejidad que implica tanto de la agenda como el romper, lo decimos mucho, romper este paradigma, ¿no?, de la colaboración entre el sector público, el sector privado, como que si se tratara de compartimentos estancos, ¿no?, entre dos realidades que tienen que seguir caminos. Un poco lo que hemos hecho desde Alumbra esta tarde, juntar a todos quienes tienen una pieza del rompecabezas, háblese investigadores, la sociedad civil, el propio gobierno, los organismos internacionales, en torno a una misma mesa y sentar a definir agendas comunes. Vamos a la siguiente, por favor. Partimos desde Alumbra, desde una premisa de carácter metodológico, que no queríamos dejar de comentar en este espacio. Alumbra nace como una comunidad de práctica y de conocimiento, sí, pero enfocada y guiada por una metodología que en realidad no es nueva. Es una metodología que incluso está aprobada, está prevista ya en la ley, en buena parte de las legislaciones de América Latina y del mundo, en materia de prevención del delito. Se prevé lo que se denomina la prevención situacional del delito. Una de las, digamos, vías alternativas que en la criminología y en la atención a víctimas se ha determinado como una de las vías más efectivas para poder orientar las estrategias de prevención. Y nosotros en Alumbra hemos querido adoptarla como una base de todas las estrategias, porque creemos que da, para el caso de la violencia sexual, muchas claves de hacia dónde debemos de apuntar un poco las baterías y a dónde debemos dirigir el foco de atención, de manera prioritaria, obviamente sin desestimar otras perspectivas. ¿Qué nos dice la prevención situacional del delito? Si me permiten explicar este breve triángulo. En cualquier delito, prácticamente en cualquier forma de delincuencia, se presentan estos elementos, o ocurren estos tres elementos. Existe un victimario y una víctima. O un ofensor motivado, como le denominan en la doctrina, y un objetivo, que en este caso es quien recibe el delito. Pero en todos los casos, en todos los delitos, se presenta también la ausencia o de una legislación, o de un policía, o de una institución, o de algo o alguien que intervenga para evitar que una conducta ilícita pueda suceder o se lleve a cabo. Un robo, un secuestro. En el caso de la violencia sexual, tenemos evidentemente la teoría que nos indica que siempre que exista la convergencia en tiempo, modo, lugar, espacio entre el violador, el abusador y un menor de edad, existen todas las posibilidades para que un abuso o una conducta de violencia sexual se presente. Lo que puede hacer romper ese acercamiento es la presencia de un guardián capaz. Háblese de una legislación, de una política pública, pero sobre todo, en el caso de la violencia sexual infantil, de un cuidador, que es la figura al que, en el caso, aplicando esta teoría, al caso de la violencia sexual infantil, se le ha apostado, la ausencia del guardián capaz. Hacemos este énfasis porque, desde luego que en el tema, por cómo se comporta, y hemos visto que se comporta la violencia sexual infantil, evidentemente vemos que muy poco se ha podido hacer para entender, aunque hay investigación y se puede, desde luego, ahondar más en el tema, para entender las causas de por qué el agresor es agresor. Y tampoco sería conveniente, desde nuestra perspectiva, enfocar las baterías de prevención, aunque esto pudiera coadyuvar y pudiera ser útil, en lo que el menor, o en este caso la víctima, puede hacer. Pero sí podemos hacer mucho en el tercer punto de este triángulo, que es en brindar y en fortalecer las herramientas del guardián capaz, que no necesariamente son los cuidadores, sino en general
cualquier adulto e incluso yendo más allá, las instituciones y todos quienes tienen la responsabilidad de cuidar a un menor. En lo que hemos hecho en Alumbra es básicamente, les decía, crear una comunidad de conocimiento y práctica, ¿no? Bajo la metodología de otras experiencias que se han llevado en otras latitudes, de las famosas Knowledge, Information and Communities, que han sido útiles y han sido mesas y grupos de trabajo útiles para poder avanzar en temáticas como la prevención del VIH, el combate al terrorismo o el combate a distintas formas de violencia. Nosotros lo que hemos traído a partir de esta comunidad de práctica es básicamente la necesidad de crear una red de conocimiento que promueva el uso sistemático de investigación, obviamente basada en evidencia, para buscar, evaluar, ejecutar, diseñar, sistematizar programas y desde luego políticas y prácticas concretas de prevención. Sobra decir que lo que buscamos en Alumbra y un poco el corazón de Alumbra es la generación de alianzas a nivel nacional, hoy en México, pero también desde luego, y por esto el seminario, a nivel internacional. Crear comunidades de expertos y también de aliados que nos permitan tener un mayor margen y parámetro de alcance. Y desde luego, lo que buscamos en Alumbra, más que tener una mesa de expertos que de alguna manera estén solamente en un terreno técnico, poder bajar hacia una implementación tanto de programas, de estrategias, del qué hacer en el nivel local, en el nivel donde realmente ocurre este tema, que es una forma de violencia que ocurre en las casas, en las colonias, en las escuelas. Entonces, ahí es donde Alumbra justamente ha apuntado el poder llegar con programas y obviamente con estrategias específicas desde esta iniciativa. Damos a la siguiente, Cándido, por favor. Sin extenderme más, los ejes de prevención que desde Alumbra hemos advertido pasan por al menos 5 categorías, que si bien son amplias, son hasta cierto punto ambiciosas, nos permiten crear todo un paraguas de prevención en donde básicamente creemos que podemos englobar distintas soluciones y estrategias de todos quienes están interviniendo en la problemática, como ya lo refería. Desde quienes están generando conocimiento, investigación, proponiendo leyes, programas de política pública, quienes estamos de alguna manera propiciando que las prácticas de todas las organizaciones, de los investigadores, de quienes sistematizan información o quienes tienen un programa educativo, poderlas poner en la mesa para conocerlas, difundirlas, incluso mejorarlas y hacerlas cada vez más perfectibles, hasta, desde luego, si me lo permiten, bajar a niveles más que consideramos más estratégicos, como por ejemplo, brindar herramientas de prevención a todos quien tiene una responsabilidad en la función educativa de nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso el eje, por ejemplo, el eje número 3, de educar a quien educa. Alumbra, de alguna manera, desde que lo creamos, hemos buscado tratar siempre de brindar de algún tipo de herramientas dirigidos a quienes están en todo el tiempo en contacto con estos menores, particularmente el sector docente y desde luego cualquier cuidador, incluso no en el ámbito formal. La parte de la educación comunitaria es un eje también muy relevante, al menos en México. Por desgracia, no todas nuestras niñas ni nuestros niños tienen la posibilidad de acceder al sistema formal de educación y no todos se encuentran en el sistema educativo oficial. Muchos de ellos aún viven en comunidades específicas, en colonias que tienen falta de acceso a servicios elementales, y ahí es donde también Alumbra tiene como uno de sus ejes principales el poder llevar programas de prevención ahí donde se dan en comunidades específicas, y no solo dirigido obviamente a la población infantil, sino también a agentes clave, a las asociaciones de transportistas, de mercados, de las colonias, a las asociaciones de padres de familia, que al final del día son donde se construyen las comunidades concretas. Y en el punto 5, Alumbra, no por ser el número 5 es el menos importante, yo diría todo lo contrario, es el poder llegar con estrategias de prevención muy concretas, háblese conocimientos, habilidades, responder a la pregunta ¿y yo qué hago? Yo papá, yo joven, yo policía, maestro, cualquier persona, ¿qué hace para prevenir? ¿Qué hace para denunciar? ¿Qué hará para atender un caso concreto? Alumbra lo que busca es tratar de acelerar que esta información validada por, desde luego, esta comunidad,
pueda llegar a través de espacios de comunicación y de información cada vez más accesible y oportuna para las audiencias clave, que como veíamos en el triángulo de la metodología de la prevención situacional, para nosotros esta audiencia clave es el guardián capaz de prevenir y de atender y de cuidar a un menor. Vamos a la siguiente. Pues miren, sin ánimo de extenderme en esta parte, hoy Alumbra, por fortuna, ya en 2 años hemos logrado tener ya más de 40 aliados del sector público, del sector privado, algunas organizaciones de carácter internacional. Tenemos a las cámaras legislativas de México, a las instituciones que generan información del ámbito de salud, del ámbito de la Guardia Nacional, del ámbito cibernético, de justicia, pero sobre todo a organizaciones de primer nivel en México, como Guardianes, como Adivac, como Corazones Mágicos, Fundación Paz, que me podría pasar aquí varios minutos hablando del enorme y el encomiable trabajo que hacen de décadas en materia de prevención. Se han sumado de manera de buena fe y nos han demostrado que la cooperación en este tema es posible. Es un poco la buena noticia que nosotros desde el caso mexicano hemos podido constatar desde esta plataforma de Alumbra. Vamos a la siguiente, Cándido, por favor. Alumbra ya ha podido de alguna manera arrancar e institucionalizar un grupo de trabajo que más allá de la fotografía lo que ilustra ha sido pues la buena fe y el interés de todos estos actores que están en la lámina anterior del poder sentarnos en una mesa sin mayor formalidad más que la de sumar. Eso es justo lo que caracteriza a las comunidades de práctica, que es que todos al final del día, independientemente del ámbito en el que se encuentre, se les mueve la necesidad de conocimiento, pero también la necesidad de solucionar un tema en concreto, de avanzar, de acelerar y de potenciar lo que cada uno haría en el ámbito individual. A la fecha hemos celebrado ya 2 reuniones de carácter plenario y hemos establecido, si vamos a la siguiente, al menos 3 grupos de trabajo para que en México comencemos a avanzar al menos en 3 prioridades, colegas y colegas, que son la comunicación, mejorar las estrategias de comunicación social del tema, hacia un lenguaje homologado, con evidencia, con audiencias específicas, con cada vez productos que provengan de un cierto nivel de consenso, evidentemente con el reto que esto implica, pero que nos permitan ser cada vez más estratégicos y más puntuales para el objetivo que nos hemos trazado, que es una correcta prevención de la violencia sexual infantil. En el ámbito de la incidencia, me parece esto va a ser una común, me lo atrevo a afirmar, al menos en el continente, la necesidad de seguir incidiendo de manera más efectiva en el ámbito legislativo y gubernamental. En Alumbra ya hemos creado un grupo de trabajo específico para analizar la situación en general de la normatividad en México, a nivel nacional, a nivel local, y crear ciertas prioridades que de mano de este grupo y de varias organizaciones que tienen toda la experiencia en la atención a víctimas, en la formación de programas educativos y que han advertido de manera prioritaria la necesidad de legislar en determinados puntos concretos y no dar saltos al vacío, ¿no? Promoviendo reformas que quizá pues con la llegada de nuevos legisladores y de nuevos legisladores van quedando ahí, sino dar puntos de precisión hacia reformas muy concretas que requerimos para avanzar hacia un determinado, para hacer de una manera más efectiva las actividades de prevención. Y por último, la mesa de prevención. Colegas, se trata de este grupo de trabajo que hemos formado, quizá me atrevería a decir es el más ambicioso, porque justo lo que hemos buscado desde Alumbra, en el caso mexicano, es buscar que todos estos actores podamos traer a la mesa un poco los materiales, las prácticas, la información, los programas que están desempeñando para poder visualizar el estado de fuerza y crear estrategias de prevención, un modelo de prevención cada vez más acertado, cada vez más enfocado hacia una homologación a nivel nacional. Es un reto enorme, pero desde este grupo de prevención hemos podido, ahorita lo va a explicar el maestro Cándido Pérez, ir sistematizando la información que existe en nuestro país para primero conocer qué es lo que tenemos y posteriormente ir trazando una ruta de trabajo estratégica
para avanzar hacia la generación de programas específicos de prevención. En este punto no me quiero detener, dado que lo va a explicar el maestro Cándido Pérez. Y si damos a la siguiente, creo que eso ya lo mencionamos. Por favor, Cándido, la siguiente. Pues básicamente hasta este punto la comunidad de conocimiento ha generado estas prioridades y específicamente hemos querido que todo el trabajo de la comunidad Alumbra, por tratarse de una comunidad eminentemente práctica, tuviera un espacio, tuviera una plataforma que fungiera como un espacio de intercambio, no solo para el caso de México y de la experiencia mexicana, sino un poco abierto, desde luego, con una experiencia global. Y para eso me permito pedirle a Cándido si nos hace el favor de entrar a esta parte de la plataforma Alumbra. Claro. Bueno, esta plataforma, hecho para las personas que nos siguen de México, la presentamos hace unas cuantas semanas, entonces es una plataforma pues, que nosotros consideramos inédita para el caso de nuestro país. Esta es una plataforma pública. Cualquiera que esté, que entre a alumbramx.org puede acceder a todo lo que les voy a comentar ahora. Gran parte de la naturaleza de Alumbra como comunidad es precisamente ser una comunidad abierta, ser una comunidad de colaboración, y la colaboración la vemos poniendo todo a disposición, habiéndolo trabajado con un equipo de especialistas. Entonces, la plataforma Alumbra tiene tres principales componentes. La primera es evolucionar nuestro trabajo de investigación a lo que hemos de alguna forma denominado como visualización de datos. Ahorita voy a entrar un poquito más a detalle. También es una plataforma en donde haya un intercambio de prácticas de prevención, y me permitiría también ahí añadir una puesta en común de estas prácticas para que aquella persona, como comentaba Abraham, un padre, cuidador, madre, un docente, etcétera, etcétera, pueda tener algunas respuestas a esta pregunta de ¿y el yo qué hago? Entonces, esta plataforma tratamos ya de ir respondiendo a esa pregunta. Y el tercer componente es hacer transparente también la agenda de nuestra comunidad. Es decir, ir contando a través de ella cuáles son los avances, cuáles son los retos inclusive que nos vamos encontrando y cómo vamos trabajando como comunidad. Hemos designado algunas audiencias clave, no quisiera decir que son únicamente estas, pero algunas de las que consideramos de gran relevancia, quizás de las que hemos puesto antes inclusive que otras, es la de padres, madres y cuidadores. También sabemos que investigadores, inclusive estudiantes, personal del ámbito de salud y también personal del ámbito educativo. Pero también me gustaría hacer mención, porque quizás en la audiencia hay algunas personas de otros perfiles donde esta plataforma les sea de utilidad, como gente que trabaja en medios de comunicación o inclusive tomadores de decisión, sean nacionales o locales. Concretamente, el primer reto que quisimos poner a esta plataforma fue lo que ayer ya se mencionaba constantemente, de romper el silencio. Nosotros en México, quizás a diferencia de otros países y otros casos que van a presentar durante los siguientes días, creemos que todavía tenemos un margen muy importante para incidir y para hacer énfasis en romper el silencio. Romper el silencio, es decir, hablar de una problemática, pero hablar de una problemática a través de los datos, a través de fuentes confiables y a través de la verificación de esa información y la evidencia de esa información. Desde que se creó en 2018 esta iniciativa Alumbra, buscamos hacer investigaciones y algunos cuadernos de investigación como los que ven en pantalla, como indicadores de incidencia delictiva y víctimas, con algunas de las cuestiones que ya presentamos al principio, indicadores de salud pública y también indicadores de lo que Abraham ha hablado también ampliamente respecto a los delitos sexuales que ocurren en nuestro país y la complejidad. Ese fue un primer antecedente. La plataforma lo que plantea es sacar de un PDF, de un documento, porque por más que nos cuesta a quienes estamos más enfocados hacia la parte de investigación,
Muchos de esos PDFs solamente los vamos a leer entre los que estamos dedicados a ello, y un padre o una madre no es el mejor medio. Tenemos que transformar esa información. Inclusive nosotros, como comunidad Alumbra, recibimos muchas solicitudes de un reportero que está en una entidad federativa y nosotros no podemos mandarle solo un PDF y revisa las 150 hojas de un informe. Tenemos que transformar y hacer un esfuerzo adicional. En esta plataforma eso es lo que hemos tratado de hacer. Sacar componentes cruciales para que la información se entienda, sea fácilmente digerible, algunos como puntos que nos gusta hacer énfasis porque nos parecen más relevantes, pero también hacer toda la visualización de todo lo que tenemos. Y en ese sentido, sin ampliarme mucho, porque es mucha la información que hay en esta plataforma, sí quisiera comentarles cuáles son las fuentes principales de información que se puede encontrar en ella. Una son la encuesta de víctimas. Vamos a ir incrementando estas encuestas, pero hoy tenemos una con un dato tan revelador como el que les decía al principio. A partir de esta encuesta es donde podemos tener las dimensiones un poco más reales de la problemática, aquellas que no son recogidas por las autoridades, pero también ponemos a disposición toda la información que sí es de tipo administrativo y que se halla en los sistemas tanto de seguridad pública, como decíamos al principio, delitos, víctimas, como el sistema de salud pública, todos también los indicadores, varios de ellos que mencionaba, y también de algunas, diría, nuevos fenómenos, si pudiéramos llamarlos de esa manera, que en realidad no son nuevos, pero que empezamos a tener datos al respecto, que falta muchísimo que trabajar en ese sentido, pero que ya tenemos alguna información relevante de tipo nacional que podemos poner a disposición, que tiene que ver con el ciberacoso o la violencia sexual en línea. También hemos planteado hacer una serie de mapas de indicadores en donde por estado, dado que somos 31 entidades federativas en México y además la Ciudad de México, pues hemos tratado de que cada uno de ellos tenga como su especie de radiografía. Y así está tu estado y tu estado está así respecto a todos los demás, al promedio nacional, para que de alguna forma también los tomadores de decisión locales tengan esta información, e inclusive una clasificación de esta complejidad de delitos también la tenemos ahí. Hemos buscado ser lo más pedagógicos posible. Sabemos que a nivel internacional hay grandes plataformas donde el tema de violencia sexual es un tema de relevancia y existen pues significativos avances respecto a la sistematización y inclusive la comparación que hay entre estos datos. Nosotros quisimos, con lo que tenemos, ponerlo lo más digerible posible, lo más sencillo posible para aquel que no es necesariamente un especialista, para aquella estudiante que está buscando alguna información o también para aquel legislador que está buscando hacer una iniciativa de ley y que está buscando el dato concreto de su estado, por ejemplo. Entonces, hemos buscado añadir estos componentes como por qué es importante esta base de datos, hablando por tomar solamente ejemplo la base de datos de delitos. ¿Qué nos permite ver esta base de datos? Y lo más grave que nosotros como Alumbra observamos en esa base de datos. Y como les decía, hemos buscado que haya información también a nivel nacional, pero también a nivel estatal. Dado el espacio, no puedo meterme mucho a hablar al respecto, concretamente cada uno de los estados, pero pues en realidad alumbremx.org es una invitación a entrar. No solamente para la gente de México, porque estamos seguros que puede haber una gran posibilidad de hacer colaboraciones internacionales a partir de nuestra primer propuesta. Y esa es alumbremx.org. Alumbremx.org, más allá de la parte de investigación, también es una puesta en común. Les decía, y Abraham también lo mencionaba, muchos de los aliados de Alumbra tienen información de relevancia que puede ser útil para un padre o una madre, pero a veces la tienen alojada en un sitio, a veces hay poca difusión de esa información, puede ser información muy valiosa, a veces ahí también hay que decirlo, información con poca evidencia, y lo que nosotros pretendemos a través de esta plataforma es ir tomando
de cada uno de estos más de 40 miembros que somos de Alumbra, esa información valiosa, pero esa información valiosa para un tercero, para un cuidador, para un docente, inclusive información que pueda ser valiosa para niños, niñas y adolescentes en este ámbito, en este eje que comentaba Abraham respecto a las capacidades y las habilidades. También hemos planteado aquí la necesidad de poner recursos que respondan, y aquí hago el énfasis con respecto al fenómeno y a la pandemia que estamos viviendo el COVID-19. Sabemos las implicaciones que esta pandemia ha traído para el tema de violencia, evidentemente también para el tema de violencia sexual infantil, pero para el tema de violencia en general hemos traído una serie de recursos de diferentes miembros que han estado desarrollando y nosotros los ponemos en común a través de esta plataforma. Entonces, en toda esta parte de prevención y de responder el yo que hago, pues se encuentran un sinfín de recursos, desde consejos para padres, videos, cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, este es un recurso. Toda la plataforma es una plataforma muy viva, en donde buscamos hacer un filtro de esta información, ver si está lo suficientemente fundamentada y tiene la suficiente evidencia e irla poniendo a consideración irla dando a conocer de aquellas personas que están buscando esta información. Bueno, antes de entrar a esta última parte de nuestra ponencia, además de reiterarles la invitación a hacer uso, a conocer alumbramx.org, sí me gustaría hacer énfasis en esta parte es una plataforma que busca no solamente dar a conocer lo que ocurre en México, sino también ser un pretexto para colaborar con otros países. Es una posibilidad el que podamos, dado que nos compartimos con pues, todas las personas que estamos en este foro, la misma lengua, hay una posibilidad enorme de compartir muchos recursos. Y Alumbra MX es, de hecho, un planteamiento abierto para trascender. Bueno, finalmente, para no alargarnos mucho y sobre todo con el ánimo de esta serie de conferencias, de videoconferencias y de todo el seminario que hemos preparado, quisimos hacer el énfasis desde el título del mismo a las implicaciones de la violencia sexual infantil y las respuestas que habíamos tenido respecto a esta pandemia, al COVID-19. La respuesta concreta de Alumbra es Alumbra Contigo. Alumbra Contigo son 3 estrategias que responden a la coyuntura que estamos viviendo concretamente en México, evidentemente muy parecida a la que se está viviendo en otros países, y tiene en estas 3 estrategias lo que nosotros hemos considerado 3 elementos clave para actuar con rapidez y con elementos que sean de relevancia para la población en general y evidentemente con el foco en evitar, en prevenir la violencia sexual infantil. La violencia sexual, pero también, de hecho, verán ahora que no solamente es sexual, en la violencia en general que ocurre en diferentes espacios, sobre todo en los hogares. Estos 3 estrategias es la primera, una estrategia concreta que es una campaña de redes sociales y medios de comunicación, es una parte de prevención que hemos llamado así, otra parte que es de capacitación, que tiene también un componente de prevención, y otra que es un componente de intervención. No me detengo aquí porque se las voy a explicar brevemente cada una de ellas. El primer punto, la primera mención respecto a la parte de prevención es esta campaña de redes sociales. Es una campaña que se llama Estamos Aprendiendo. Estamos aprendiendo es ponernos en los zapatos de padres, madres que están en los hogares, que están viviendo con una problemática, con estrés, con una serie de situaciones que nadie anticipaba, evidentemente, y hablar en un lenguaje muy sencillo y poner a su disposición, a través de redes sociales, hemos hecho un gran énfasis, un mensaje, un pequeño texto, un pequeño blog, en donde les invitamos a reflexionar sobre alguna cuestión concreta. Entonces, Estamos Aprendiendo es una campaña que busca eso, busca prevenir la violencia, sobre todo dentro de los hogares, busca hablarles sobre todo a padres, madres y cuidadores
y en ese sentido buscar disminuir aquellas, como sabemos, factores de riesgo para que la violencia ocurra. En ese sentido es esta parte preventiva. La parte de capacitación, es la segunda estrategia, tiene que ver precisamente con una serie de videoconferencias que hemos ido generando desde hace ya algunos meses y que de hecho parte de lo que nos trae hoy aquí tiene que ver con esta estrategia. Alumbra ya estábamos, quizás muchas personas que nos siguen ya han estado en diferentes videoconferencias que hemos ido generando y lo que básicamente ponemos a disposición es a estos expertos de Alumbra e inclusive a otros expertos internacionales, ir un poquito más allá. Ir no solamente en un texto, sino explicar factores, explicar elementos de prevención de abuso o elementos de prevención también de abuso o de violencia en línea, que es una cuestión muy importante para nuestro país, etcétera, etcétera. Y finalmente, la parte de intervención. En esta parte de intervención hemos generado básicamente 2 herramientas que están puestas a disposición, que es un call center y un chat en tiempo real. Esto es un equipo de especialistas, psicólogos y psicólogas, que buscan ser pues un aliciente a veces, una respuesta en otras ocasiones, buscan ser ese medio mediante el cual, valga la redundancia, nosotros podamos evitar que una persona, cualquier persona de nuestro país, un call center nacional y el chat también es de tipo nacional, pueda llegar a una situación de violencia. O si ya llegó, cómo salir de esa situación de violencia. De hecho, hemos extendido nuestras capacidades para ir más allá de situaciones concretas de violencia, porque como sabemos, en esta pandemia se han generado muchos otros fenómenos por la pérdida de empleo, por a veces conflictos que se están dando del hogar de diferentes naturalezas, por la pérdida de salud, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que existen y evidentemente conocemos, en México afortunadamente hay una cantidad importante de líneas de atención, pero el valor agregado que hemos dado nosotros, entre otros, a esta intervención son 2 cosas. Primero, es una intervención que permite y a veces propicia el seguimiento. Es decir, no basta con una sola llamada o con un chat. Tenemos un modelo que permite el seguimiento de un especialista a esa persona que está buscando ayuda. Y también un elemento muy importante para nosotros es la mejora continua. Hemos hecho un modelo en el cual semana con semana vamos tomando decisiones porque vamos tomando un montón de información que nos genera, que nos da la gente. Sabemos en dónde están generándose cierto tipo de problemas, qué tipo de problemas, y a eso respondemos con algunos textos, a través de redes sociales, inclusive a través de las mejoras en la propia plataforma del chat y del call center. Es una intervención que también, y con eso estaría cerrando esta parte, que busca no solamente que la gente llegue, sino también salimos. Hemos dado una amplísima difusión. La gente que está aquí en México, esta es en Alumbra MX pueden acceder a ambas herramientas. La línea la están viendo en pantalla, 55 88 54 66 53, y el chat se accede a través de nuestra plataforma. Bueno, en ese sentido, decía, buscamos salir, buscamos que haya gente que quiera ser parte de Alumbra. Los padres, madres están muy interesados en ser parte de esta iniciativa. Muchas veces la forma de ser parte es siguiéndonos en nuestras redes, participando en estas videoconferencias, pero también hacemos la invitación a organizaciones, a especialistas que nos escriban y que sean parte de la comunidad en un ámbito o en un espacio distinto. Bueno, sin más, ya no me largo para terminar en punto. La comunidad Alumbra, aunque hemos quizás planteado una cuestión entre estratégica y un poco técnica en otras partes, e inclusive una parte más fría que tiene que ver con la plataforma, en realidad son personas, evidentemente, como los que estamos aquí, son personas detrás de todo esto, detrás de todas estas organizaciones que están interesadas en la prevención de la violencia sexual infantil en nuestro país.
Muchas gracias a nombre de Abraham y de Early Institute. Les agradecemos. Vamos a pasar a una sesión, me parece, de preguntas y respuestas, Viviana. Claro que sí, ya en este momento tenemos una serie de preguntas que hemos ido tomando del chat de esta transmisión en Zoom, entonces vamos a iniciar. Francisco Landero nos hace la siguiente pregunta. Mientras en los países latinoamericanos existe impunidad, falta de Estado de Derecho, será muy difícil que las víctimas denuncien y se puedan reducir los delitos de violencia. ¿Qué tiene contemplado Alumbra y la red de organizaciones para afrontar este reto tan complejo? La prevención es importante, pero será difícil reducir los abusos si no se aplica la ley o si incluso las leyes son ambiguas, si los departamentos de justicia no investigan y mucho menos aplican sanciones. Sí, es una muy buena pregunta de Francisco. Gracias, Francisco, por tu pregunta. Y de hecho, por el tiempo me fui de lleno de una lámina que justo hablábamos del tema, sobre todo en el grupo de incidencia legislativa, Francisco, que Alumbra ha establecido como prioridad el no solo identificar las necesidades de carácter legislativo. Tú apuntaste un poco la parte de fondo, ¿no? Que no solo en el tema de violencia sexual, sino en general en el tema de violencia del país, lo que observamos es desde luego un sistema de justicia que se encuentra debilitado y la necesidad de mejorarlo de fondo. No, insisto, no solo para el tema de violencia, sino en general para todos los indicadores de delincuencia que enfrenta nuestro país. Desde Alumbra, específicamente en el grupo del grupo legislativo que hemos armado, nos hemos echado a la tarea titánica de diseñar al menos las prioridades que al menos dos de ellas dan en el clavo respecto a lo que apuntas, que es mejorar el sistema de atención a víctimas en materia de violencia sexual infantil. Hoy la ley no dice nada. La ley de víctimas se creó en otro contexto para otras prioridades, pero específicamente las víctimas de violencia sexual, para el caso, para las leyes mexicanas pareciera que no existen. Las meten a un saco donde están las víctimas en general y poco hay del tratamiento específico en cuanto hace a la reparación del daño, al acceso a la justicia, a generar procedimientos cada vez más diferenciados por el tipo y la gravedad de la violencia sexual. Es justo lo que hemos tratado de impulsar desde la parte legislativa y también desde la parte de protocolos administrativos que trae el gobierno. Este tema, desde luego, no es sencillo, porque desde luego, como tú lo apuntas en tu comentario, se insertan en la gravedad y del tamaño del reto del sistema de justicia penal en nuestro país. Pero lo que sí hemos hecho desde este grupo de trabajo es ya no solamente identificar esto como una necesidad, sino diseñar una propuesta en concreto que atienda a esta necesidad de mejorar la justicia y la reparación de que los mecanismos específicos que accedan las víctimas, en este caso las niñas y niños que puedan ser agredidas mediante esta forma de violencia. Ya traemos una agenda legislativa en concreto. Nosotros eventualmente en breve como comunidad, ni siquiera en lo individual, sino como grupo, queremos presentar y justificar técnicamente nuestra propuesta y es un poco nuestro granito de arena para avanzar en el tema de violencia sexual infantil. El tema es técnicamente muy complejo, pero creo que este grupo ha hecho un avance importante en cuanto a la identificación de los parámetros de reforma, al menos en un primer momento. Perfecto, tenemos otra pregunta de Astrid. Ella nos dice, ¿qué tienen que hacer los gobiernos en América Latina para tener los datos completos? Saber cuántos de los delitos son hechos a personas mayores y menores de edad. ¿Cuáles delitos para empezar a dimensionar el problema y realmente ayuden a prevenir esta problemática? Bueno, ahí respecto a conocer o lo que pueden hacer los diferentes países, creo que ayer la doctora Abigail apuntaba varios de los componentes que se están ya desarrollando en diferentes países y que afortunadamente se están replicando en otros. No hay una forma única. Por ejemplo, ayer la doctora Abigail hablaba de la necesidad de algún tipo de encuesta que se está replicando a nivel internacional
y que son encuestas que están siendo que son especializadas en recabar datos de violencia sexual. Existen otras metodologías, por ejemplo, las MICS, que también habla la doctora Abigail, que abarcan algunos datos relacionados a violencia, pero no necesariamente violencia sexual. Entonces, en realidad ya hay varios mecanismos puestos a disposición de diferentes países, algunos ya de hecho iniciados por organismos internacionales, organizaciones como IFSCAN, de la cual es parte la doctora Casas. Entonces, y en realidad ya hay una serie de factores puestos. También los países, cada uno a nivel individual, están haciendo lo propio, algunos más y otros menos. En el caso de nuestro país, se cuenta con algunas encuestas, como encuestas nacionales que hablan sobre el tema de víctimas, y también de lo que sucede dentro de los hogares. Entonces, esos esfuerzos también nacionales, en muchos de los casos pueden ser comparables los datos con otros. Y solamente respecto a la parte de la población, no solamente de infancia, sino también de otros, por ejemplo, en el caso de los adultos, muchas veces, pues básicamente depende del diseño del instrumento. Hay instrumentos que nos permiten tener esas posibilidades y hay otros instrumentos, algunas otras encuestas que están enfocadas en detectar la violencia en una población en específico. Entonces, bueno, ahí habría que hacer ciertas distinciones. Perfecto. Vamos a continuar entonces en el orden de las preguntas que nos enviaron. La siguiente pregunta la hace Gloria Astrid Mosquera Hurtado. Ella dice, ¿se puede decir que es más beneficioso invertir en prevenir el delito de abuso que en la penalización, en el sentido de las secuelas que esto deja en la vida de los niños? Bueno, voy a hablar para responder una parte de esta pregunta por lo que hace a algo que no solo en el caso de México explicaba la teoría de la prevención situacional del delito. Esta es una discusión que ha tenido lugar en muchos países del mundo, ¿no? Si para poder reducir la criminalidad o la incidencia delictiva, la solución a esto es, por un lado, aumentar penas, hacer cada vez más enérgico la parte de la sanción al crimen, o si invertir en la parte preventiva. Evidentemente, el enfoque de Alumbra es 100% preventivo. Esto no quita que desde la parte estrictamente punitiva, desde el ámbito estrictamente penal, todo esto que incluso comentaba Francisco en la pregunta anterior, deba de reforzarse desde un enfoque de hacer cada vez más efectivo la sanción, ¿no? Y que se castigue a los delincuentes y que estos delitos no solamente lleguen a presentarse y tenemos que superar la cifra negra. Ese es un reto de Estado, diría yo. Desde luego en el ámbito penal hay mucho por hacer, pero desde luego en tratándose de un tema que es prevenible, es atendible, es evitable, la apuesta de programas e iniciativas como Alumbra y como muchas que hay en el continente, desde la sociedad civil, desde la academia, pues justamente lo que buscamos es darle énfasis a los programas de prevención, ¿no? Me parece que en este tema tendríamos que lograr un equilibrio entre tener un sistema de justicia lo suficientemente sólido que nos permita impartir justicia de manera adecuada, pero anticiparnos a ello. Nadie quiere llegar al ámbito penal, más bien la idea es prevenirlo, ¿no? Prevenir el delito, que es un poco la apuesta y un poco lo que mencionaba con lo que desde Alumbra hemos puesto en el dedo en un renglón, de darle las herramientas a todos y a todas quien pueden asumirse como guardián capaz. Perfecto. Tenemos la siguiente pregunta de Saúl Villatoro Rodríguez. ¿Qué experiencia tienen ustedes en el abordaje diferencial, teniendo en cuenta que poblaciones con discapacidad o capacidades diferentes, LGBTI, indígenas, por un lado pueden ser más vulnerables y por otro tienen requerimientos especiales a tomar en cuenta en todos los sectores involucrados? Bueno, si me permites, Abraham, ahí, la verdad es que pues estás tocando algunas de las poblaciones que son, si de por sí la violencia sexual infantil muchas veces es difícil
dentro de los tipos de violencia, recabar información de estas poblaciones que tú comentas, que tú preguntas, es doble o triplemente más difícil, porque traen evidentemente elementos añadidos de complejidad. Entonces, lo que nosotros desde Alumbra hemos detectado son algunas, por ejemplo, en el caso de personas que tienen algún tipo de discapacidad o capacidad distinta, en algunas encuestas que están dirigidas a esa población, se deja ver algunas preguntas o algunos ítems que tienen que ver con elementos de violencia. Pero la verdad es que hasta ahora, yo creo que en general, no sé en otros países, pero en México tenemos una deuda enorme para recabar información de esas poblaciones y evidentemente también para generar soluciones en esas poblaciones. La verdad es que es así. Perfecto, vamos a continuar acá con este orden de las preguntas. Guadalupe Díaz nos hace lo siguiente. ¿Es posible que ustedes capaciten a los legisladores para entender este tipo de problemática? Muchas autoridades desconocen esta información. Sí, es una excelente pregunta y efectivamente da un poco en el clavo, diríamos acá en México, cuando se comenta algo de manera muy atinada y muy precisa. Sí, Alumbra justo lo que hemos establecido como prioridad es que no podríamos establecer una correcta estrategia de prevención si, como lo decía, no tenemos una estrategia de incidencia, ¿no? Con toda la experiencia acumulada que hay de las organizaciones, de quienes atienden a víctimas, de quienes tienen información. Y una parte importante de la comunidad Alumbra ha sido el involucrar a las comisiones de niñez en el caso mexicano, de ambas cámaras del Congreso de la Unión, del Congreso de la Cámara de Diputados y del Senado. Y hemos tenido una respuesta bastante favorable, muy positiva, diría yo, no solo de estas comisiones que por ley les compete legislar en temas de niñez, sino de otros legisladores que francamente, y durante los últimos meses, han buscado Alumbra por toda esta, digamos, la sistematización de información y el análisis legislativo. Y lo que hemos visto es que hay una enorme oportunidad, al menos en México, insisto, por el tamaño del país y por la dispersión de legislaciones, de poder brindar recomendaciones puntuales, tanto al legislador federal como al de todos los estados. Hay 32 códigos penales a nivel local, hay un código federal, hay un código militar, es una multiplicidad de legislación. Tenemos un estudio específico al respecto y la verdad es que el público legislativo, la audiencia legislativa es una audiencia para Alumbra clave, el poder brindarle soluciones y recomendaciones concretas de legislar. Vuelvo a mi respuesta anterior. Nosotros como equipo, ya en un grupo de trabajo específico, estamos trabajando en un paquete de reformas integrales para poder, de alguna manera, reordenar en base a ciertas prioridades posibles y prudentes, una cierta proceso de reforma para avanzar en la prevención en este tema en México. Luz nos hace la siguiente pregunta para el maestro Cándido. Dice, los delitos de violencia hacia los niños y adolescentes, ¿en qué nivel socioeconómico de la población están dirigidos los programas de Alumbra? Bueno, lo primero que hay que decir es que la violencia sexual no distingue en niveles socioeconómicos. La literatura y la evidencia en general que existe al respecto se encuentra en todos los niveles. Ahora, lo que a veces sucede a la hora de que esto se denuncia es sí puede haber ciertas diferencias, pero en realidad hay registros como el nivel socioeconómico que no se van a encontrar en muchos de los datos que yo he presentado. Sí se van a encontrar, por ejemplo, en encuestas nacionales, en donde se puede hacer ese cruce de información. Pero en general, la información, la respuesta más bien que yo daría tajantemente es un fenómeno que es transversal. Bueno, creo que tenemos espacio, no sé, ustedes me indican, tenemos en este momento cerca de unas 5 preguntas más. Me indican si tenemos el tiempo para responderlas en este momento. Continuamos, ustedes me indican, Cándido, Abraham. Con todo gusto. Claro. Bueno, perfecto. Tenemos la pregunta de Carmen Eugenia Gallego. Ella nos dice,
Hemos tenido una inquietud y es relacionada con el avance de la idea de normalizar a nivel social e incluso institucional en algunos países la pedofilia, porque se habló en algunos documentos no oficiales de temas como el amor transedad o intergeneracional. ¿Cómo se preparan ustedes para estos temas? De hecho, en Medellín, hace poco salió un banner en la alcaldía que decía "Amor es amor", con la imagen de un adulto y un niño propuestos de manera muy sutil. Sí, es una pregunta muy amplia y muy también oportuna, que qué bueno que se hace porque apunta a un tema que también desde Alumbra hemos identificado, al menos desde la parte diagnóstica, ¿no? Alumbra sí, evidentemente, como lo explicaba Cándido, como lo mencionaba yo, nace con la intención de prevenir, ¿no? Pero también, evidentemente, prevenir en un entorno en donde no podemos negar que existe un entorno de hipersexualización de la infancia, ¿no? Específicamente, en Alumbra hemos puesto el dedo en el renglón, esto de la mano incluso con algunos colegas lo mencionábamos, de la policía cibernética, algunas organizaciones de la sociedad civil, que están realmente preocupados y estamos tomando cartas en el asunto para generar proyectos específicos que tiendan hacia mejorar el entorno de la violencia digital que enfrentan nuestras niñas y niños. Ha sido por esa vía por la que incluso la literatura también lo confirma y la experiencia de muchos otros países que han tenido que habilitar canales específicos para contener de alguna manera la sobreexposición de las niñas y adolescentes a contenidos digitales e incluso ya a toda esta parte de que también es violencia sexual, hay que decirlo, que también forma parte de una forma de explotación, de violencia y de agresión hacia la infancia, en donde se ha querido vender como normal un entorno de sobreexposición, como decía, a contenidos de carácter sexual que muchas veces ya son incluso replicados por los propios adolescentes, por los propios menores de edad, sin un nivel adecuado ni de supervisión y desde luego de prevención en el tema. Ahí creemos que este tema no es ajeno desde luego al de la violencia sexual y específicamente en Alumbra no lo anunciamos así como tal, pero estamos trabajando en un proyecto muy puntual para atender toda la parte de la violencia y las formas de violencia a través de Internet, que creemos que ahí es un nicho muy amplio y ha sido una ventana, una puerta muy, muy grande en donde los agresores están encontrando las maneras de justamente hacer normalizar estas conductas, específicamente en redes sociales, en aplicaciones, en el intercambio de contenidos. Entonces, esto que comenta de Medellín, pues también es tan solo un ejemplo de algo que desde incluso los delitos, pues es inadmisible, ¿no? Al menos en México, la pederastia está claramente tipificada y es un delito y no hay en ese sentido lugar a dudas que desde el ámbito penal, pues la pedofilia y sus manifestaciones son un delito en particular. Perfecto. Dania de la Caridad Borges nos hace la siguiente consulta. ¿Podría ser factible en México legalmente que se evidencie el nombre de los agresores para que sepan que su acto en contra de los menores no solamente será castigado, sino que se le va a reconocer como tal? Perdón, Viviana, te escuché cortado. ¿Podrías repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Podría ser factible que en México legalmente se evidencie el nombre de los agresores para que sepan que su acto en contra de los menores no solamente será castigado, sino que va a quedar en evidencia? Sí, en México y en otros países, incluso concretamente, por ejemplo, en Estados Unidos, se habla mucho en perspectiva comparada de que allá existe un registro nacional de agresores sexuales. En México ha habido iniciativas en lo legislativo para crear el propio, para crear un registro específico de las personas que son agresores de carácter sexual. Actualmente no se tiene como tal. El sistema de justicia penal en ese sentido, de acuerdo al debido proceso que guardan todas las personas, pues sí nos obliga hasta este momento a mantener sus datos de carácter confidencial. Obviamente esta es una discusión que es amplísima, pero que al menos desde la parte criminológica, pues desde el estudio del agresor, pues pudiéramos pues ahondar en ciertas soluciones. Lo que sí incluso definitivamente nosotros consideramos es que antes de llegar a un registro de los agresores,
tendríamos que tener un registro de las agresiones, ¿no? De una manera correctamente sistematizada, de la cual hoy no se tiene, la información es de baja calidad. Los hospitales tienen a veces mucha más información que las propias autoridades que imparten justicia. Entonces creo que vamos todavía un paso atrás, al menos en nuestro país, en este tema. Bueno, aún tenemos dos preguntas más. Lady Agudelo nos hace lo siguiente. ¿Cómo sugieren ustedes que se puede favorecer el proceso de denuncia de abuso sexual teniendo en cuenta el tedioso, largo e ineficaz proceso legal para este delito? Esa es una excelente pregunta. Me parece que aplica para todos los países de la región. También, evidentemente, para el caso mexicano, hay algunas experiencias muy positivas en Colombia, en Chile, de mejora justo a este proceso. Y justo en Alumbra, con algunos miembros de la comunidad de Alumbra, nos hemos, concretamente con una organización pionera también en estos temas que se llama Guardianes, nos platicaban de este tema, de la necesidad de legislar para mejorar el proceso específico que siguen las víctimas de violencia sexual. En temas muy concretos, por ejemplo, no hacerles repetir en determinadas ocasiones ante las autoridades ministeriales su testimonio, recabar una sola vez su testimonio, incluso explorar las vías que ofrecen los sistemas de tipo acusatorio a través de una vía videograbada en una sola ocasión y con las debidas medidas de cuidado psicológico y de atención a las víctimas, que los menores no estén repitiendo como si fuera esto un rally, si me permiten la expresión, sus declaraciones con los peritos, con los psicólogos, con 4 ministerios públicos en determinadas ocasiones, porque esto lógicamente, además de que es revictimizante, no abona incluso a la reparación integral del daño. Esa medida en concreto, por ejemplo, en otros países, sobre todo de Europa, se han adoptado de que las víctimas lo declaran una sola vez, aunado a la no prescripción, para de alguna manera en ese momento activar todo un mecanismo paralelo al del sistema de justicia penal, pero con los suficientes dientes, presupuestos y atención que requieren las víctimas, para que más bien el Estado se enfoque en reparar el daño, ¿no? Y a la par que se siga la investigación. Pero, insisto, son medidas muy puntuales. Por ahí, de hecho, los colegas de FAN nos pueden prácticamente dar una maestría en lo que han hecho en el tema de colaboración con las autoridades, justamente para mejorar la atención en todos los procesos, tanto de reparación como de impartición de justicia a las víctimas. Bueno, y finalmente tenemos una consulta de Jorge de la Torre. Dice, ¿cómo podríamos disminuir la corrupción o ayudar a disminuir la corrupción entre las autoridades que están coludidos en comunidades que promueven la prostitución infantil, que tantas veces se ve ligada al abuso sexual infantil y de adolescentes? Bueno, miren, la pregunta excede mucho la información que al menos con evidencia hemos podido analizar desde Alumbra. El problema de la corrupción es un problema que atañe a muy distintas razones de carácter social, cultural, histórico. Es un delito, además, ¿no? Pero lo que sí podemos decir en torno a este tema que creo que apunta a un tema central, que es que alrededor de la violencia sexual hay otro tipo de formas de violencia que son violencia sexual y que son conductas penales, ilícitos, directamente vinculados con el tema que nos ocupa. Explotación, venta de menores, prostitución, una N cantidad de ilícitos que no son un problema aislado a la violencia sexual infantil. De hecho, nosotros, en nuestro diagnóstico y en las actualizaciones que hemos hecho, no solo analizamos, como lo decía Cándido, los indicadores de violencia sexual, porque evidentemente la información que hay ahí es una información hasta cierto punto escasa, porque es un delito que no se denuncia. Analizamos también factores como la trata, los feminicidios, el rapto, el secuestro de menores, y lamentablemente ahí sí hemos visto indicadores, sobre todo en lo local, en donde hay una tendencia muy equiparada o que de alguna manera se puede vincular la tendencia de crecimiento entre estos delitos contra la infancia y las tasas específicas de violencia sexual. Estamos ante un tema que desde luego hay que analizarlo de manera integral, y ese es un poco el reto
que tiene el equipo de investigadores que conforma Alumbra, y es justo la tarea que nos hemos dado a sistematizar toda esta información para brindar no solamente pedacitos, ¿no? Sino poder analizar todo lo que pasa en el entorno de menores. Solo cierro esta pregunta porque me parece que es muy puntual. En México, en meses recientes, en el último año, se dieron casos que salieron a la luz pública en medios de comunicación justamente de esto, de niños que fueron víctimas de diversas explotaciones, de diversos tratos y que por desgracia acabaron incluso con su vida. Se trata de todo una espiral de violencia en torno a la infancia. De ahí la necesidad de generar una estrategia de prevención sumando a todos quienes intervenimos en el tema, pero también desde luego mirando una perspectiva de prevención lo más integral posible. Finalmente, Abraham, Cándido, ¿quieren ustedes dar alguna conclusión del tema que tuvimos en las ponencias del día de hoy? La doctora Nayansi, que nos acompaña también en este momento, ¿quieren de alguna manera hacer un cierre a la ponencia de este segundo día del seminario? Bueno, si me permiten, yo recapitularía solamente un par de cuestiones que nos parecen desde Alumbra centrales. Lo que hemos pretendido en esta intervención ha sido el mostrar desde este enfoque preventivo una respuesta que toma forma de una comunidad y las posibilidades que da una comunidad. Muchas de estas cosas que nosotros hemos ido mostrando han sido planeadas y otras no. Son cosas que la propia inercia de la comunidad nos ha ido dando. Entonces, menciono esto por la necesidad y también la importancia de este tipo de alianzas, de este tipo de integración. Nosotros ahora lo hemos pensado solamente para México, pero este es un foro importantísimo donde hay que replicar este mensaje. Nosotros desde Early Institute no hubiéramos podido hacer ni la 10ª parte de lo que hoy estamos proyectando si no lo hacemos a través de esta comunidad. Y eso es Alumbra, es una comunidad hecha para generar conocimiento, pero para también dar respuestas prácticas, y esas respuestas prácticas no las podemos encontrar nosotros solos, las podemos encontrar en colaboración, porque las preguntas como las que han planteado el día de hoy son preguntas complejas que requieren una intervención de muchos casos de diferentes sectores, y de ese tamaño tiene que ser la respuesta. En ese sentido es lo que hemos pretendido hoy plantear como una respuesta de Alumbra. Correcto, no, de mi parte creo que lo ha expresado de manera extraordinaria, Cándido. De nuestra parte simplemente agradecer a los organizadores, a todos, las más de 300, incluso en algún momento casi 400 personas que se han logrado sumar, el poder compartir la experiencia, tan solo eso, compartir la experiencia de lo que ha sido este maravilloso proyecto que fue un sueño, está conectado por ahí Yancy, que fue un sueño que se trajo justamente de Colombia, y que parecía como algo complejo y que hoy ha avanzado, y como dijo Cándido, pues ha avanzado con ejercicios como este, ¿no? Con ejercicios tan honestos, tan claros, no solamente de atender un tema desde la parte técnica, pero sí de poder hablar, de poder compartir, y lo único es pues agradecerles a todos su tiempo, que hayan permanecido en línea. Nosotros lo valoramos, y bueno, el video va a estar disponible, y esperamos contar con el contacto de todos para seguir respondiendo preguntas, que nos sigan en la página de alumbramx.org, en las redes sociales, y que bueno, es el segundo día del seminario, nos quedan 2, entonces agarrar fuerzas porque desde luego nos vamos a seguir viendo en las próximas jornadas. Muchísimas gracias a todas y a todos. Bueno, perfecto. Entonces, de esta manera también los invitamos para que nos acompañen el día de mañana a partir de las 12 del día, hora Colombia, para que demos seguimiento al tercer día de este encuentro académico en este seminario iberoamericano. Mañana será desarrollado el tema del modelo de buenas prácticas con la infancia de la Administración de Justicia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, España, impartida por el ilustrísimo señor don Tomás Luis Martín Rodríguez, un juez magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, miembro del Grupo de Sociología de la Infancia y Adolescencia, GSIA, quien además estará acompañado por doña Mónica Rincón Acereda,
psicóloga clínica y forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas de Gran Canaria, criminóloga y experta en maltrato infantil, y doña Zaira Santana Amador, doctora en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas, máster en Procesos Educativos y licenciada en Psicopedagogía, psicopedagoga en el Hospital La Paloma y docente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en la Universidad Internacional de La Rioja. A todos ustedes entonces los invitamos para que a través del YouTube de FAM Fundación Medellín puedan tener este segundo día de ponencias de este seminario iberoamericano para que las puedan reproducir en el momento que ustedes lo deseen. No siendo más, entonces les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy y nuevamente nos encontramos mañana a las 12 del día hora Colombia para que continuemos con este tercer día de ponencia. Muchísimas gracias a todos.